Estamos de regreso en Cátedra Médica. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con el licenciado Anderson Batista, quien es psicólogo y tiene manejo en trabajo con niños, adolescentes y familias, además de una especialidad en crianza positiva, traumas y protección infantil. Hoy vamos a estar hablando justamente sobre los traumas. ¿Me definen o no me definen? Saludamos al licenciado Anderson Batista, agradeciendo su participación en el día de hoy. Buenos días. Hola, 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 ¿cómo están? De verdad que para mí es un placer poder estar aquí en esta mañana y contribuir para que muchas familias, padres y madres, o toda persona también que tengan a cargo niños y niñas puedan nutrirse de estos conocimientos. De verdad que un placer y muchas gracias. Así es, y bueno, tomando como referencia eso que dice de que la intención es que la gente que nos escucha pueda nutrirse, sacarle provecho a lo que estamos compartiendo en el día de hoy, pues motivar a quienes nos escuchan a que si tienen preguntas con relación a este tema, si usted está criando, si entiende que sus traumas no le permiten avanzar, pues hoy es la oportunidad para que usted pueda comunicarse con nosotros a través de las líneas 809-682-9850 y 833-380-0062 para que pueda recibir la orientación de la mano de un profesional en el área de salud mental que está debidamente capacitado. Y yo creo, licenciado Batista, que pues lo propio es iniciar definiendo trauma desde el punto de vista psicológico, porque sabemos que hay muchos términos manejados en psicología de salud mental que hasta cierto punto son cualquierizados, que la gente los utiliza de manera indiscriminada sin tomar en cuenta el concepto y la idea que se tiene desde el punto de vista de salud mental. O sea, nosotros escuchamos a la gente hablar de trauma como si fuese algo a la ligera. Entonces, es importante comenzar definiendo, conceptualizando desde el punto de vista de salud mental cuando hablamos de trauma, ¿de qué estamos hablando? Sí, mira, qué bueno que tú lo planteas desde esa manera, porque en realidad el concepto de trauma ha venido evolucionando en las últimas décadas y los científicos, bueno, pues han tenido muchos estos debates con muchas personas también en el ámbito de la materia, porque en realidad, así como tú planteas, muchas personas dicen, no, porque tú eres traumático, porque Ujú. te pasó esto, porque ya tú tienes un trauma. Pero en realidad, cuando nosotros hablamos de trauma, suceden tres elementos fundamentales que yo quiero definirlo acá para que la gente entienda de una vez por todas qué es y cómo se da el trauma. Cuando un trauma sucede en una persona, primero sucede un evento estresante. Y esto es lo que yo quiero remarcar también acá como primer elemento fundamental para que la persona pueda entender. Tiene que haber un elemento estresante que suceda en la vida de la persona para que pueda decirse que hay un trauma. Por ejemplo, el estrés, nosotros sabemos que es la capacidad que nosotros tenemos, aunque muchas personas lo ven como algo como malo, que estoy muy estresado, pero en realidad el estrés es muy bueno, eso es riquísimo porque me va a ayudar a mí a huir, a yo defenderme o a yo quedarme paralizado. Suceden tres cositas en nuestro cerebro que van a hacer que inmediatamente podamos defendernos en ese momento. Pero tiene que haber un evento estresante potencialmente para que suceda. Puede ser un evento catastrófico, algo sobrenatural con la naturaleza, puede ser que en mi infancia me golpearon, puede ser que me hablaron mal, puede ser que en el colegio, puede ser hasta el divorcio, un duelo, eso puede ocasionar un trauma y puede generar un evento estresor que yo no pueda salir de ahí. El segundo elemento que nosotros vamos a ver para nosotros definir que hay un trauma es que ese estrés tiene que superar la capacidad de mi vida cotidiana. Por ejemplo, si yo digo que, por decir algo, falleció un familiar mío, y ya eso de por sí genera una situación traumática en mí porque ya de alguna forma perdí a ese ser querido. Y si yo no sé en ese momento cómo buscar o reparar esa situación, no busco el acompañamiento profesional y eso supera mi capacidad de yo poder seguir adelante con mi vida, entonces viene y se da el segundo elemento. Ya superó mi capacidad de yo reaccionar. Por ejemplo, a veces creemos, es como si fuera como que esto nuestro cerebro reclama.
esta situación de la que yo estoy viviendo. Por ejemplo, una situación que me pueda superar. A veces cuando vamos en la calle, hay personas que nosotros tenemos como referencia que lo han asaltado, lo han atracado, y yo no sé qué hacer en ese momento. Y la respuesta que yo dé en ese momento es determinante para mi cerebro, mi persona, decir si me superó o no. Entonces tenemos dos elementos. Primero, sucede un evento estresante. Luego que ese mismo estrés me supera mi capacidad de respuesta. Si yo no sé dar una respuesta en ese momento, o puede hacer que la dé, pero en ese momento la doy erróneamente y de alguna forma eso me trajo una agitación motora, o en ese momento yo no sé qué hacer, entonces puedo decir que ya se está originando un trauma dentro de mí. O- Lo interesante de todo esto es que cuando nosotros lo analizamos en los niños, niñas y adolescentes, es que normalmente cuando ocurre un trauma en los niños, las niñas, son los adultos mismos, la figura de referencia que ocasionan este tipo de trauma. Es como que el niño está viviendo ante una situación tan estresante que él no sabe dar una respuesta. Y oigan lo que normalmente hemos llegado a la conclusión los terapeutas y los científicos que abordan este tema, de lo que piensa normalmente este niño cuando está en una situación de maltrato, de humillación, de vulneración de sus derechos. Y es que el niño piensa, ¿por qué mi madre? ¿Por qué mi padre? ¿Por qué mi maestro, mi abuelo? que, que es la persona que está llamada a cuidarme, me maltrata, me hace tanto daño. Es como Licenciado, una disonancia. sí, Ajá, justamente en este punto yo quisiera que pudiéramos aclarar algo, porque sí, dentro de todo este concepto de crianza positiva está el tema de no traumar a nuestros niños y adolescentes y se llega a un extremo de dejar de corregir, de dejar de poner límites, porque queremos evitar traumas en esos niños y adolescentes. Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio en esa crianza positiva de te corrijo, te pongo límites sin maltratarte y provocarte traumas? Para no mira, y entonces provocar ahí situaciones adversas. si tú supieras que la crianza positiva en ningún momento nos ha dicho, yo no sé quién es que ha dicho, qué psicólogo, pero en verdad la crianza positiva en ningún momento ha dicho que no debemos de educar con límites, que debemos de ser muy amorosos, que debemos de sobreprotegerlo tanto a los niños. No, 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 al contrario. La crianza positiva nos viene a decir a nosotros que tenemos que sí poner límites, tenemos que tener estructura en la casa, tenemos que poner consecuencias. Ahora bien, el problema es cómo yo estoy haciendo eso, que es donde se genera el trauma. Ya sabemos que las pelas, un tema que es neurálgico y que mueve muchas fibras, por lo menos aquí en República Dominicana, porque muchas de las generaciones de ahora fuimos criadas desde esa chancleta, desde ese correazo. Pero sabemos ya hoy en día que una pela no corrige, no resuelve nada de ninguna situación. Entonces, lo que papá y mamá deben de hacer en ese momento, primero es calmarse él, porque el único responsable de su enojo es papá o mamá. Lo que nosotros vamos a corregir es la conducta, no lo que me disgusta a mí no es el niño, es la conducta que es lo que nosotros vamos a corregir. Entonces, ¿cómo no ocasionarle traumas? Yo siempre le he dicho a los padres en consulta que la crianza no es fácil, vamos a cometer errores y eso es bueno que también podamos entenderlos. Vamos a cometer errores. Quizás pueda ser que haya momentos en que yo me desbordé porque soy humano y le pegué. Pero la crianza también me dice a mí que yo tengo que volver a reflexionar, que yo tengo que volver otra vez a tomar mi rumbo para no volver a cometer ese mismo error. Entonces, criar sin trauma es complejo ante esta situación, porque cuando yo no entiendo el desarrollo del niño, voy a cometer muchos errores. Si yo, como papá, digo que ese niño lo está haciendo a propósito, no estoy entendiendo el desarrollo de ese niño. Los niños no nacieron para estar inmóvil, para ser estatuas. Los niños tienen que moverse Esa e inquietud. incluso, Sí. sí, tienen que tener... Anderson,
Coincido con usted, Rafael Montero, de este lado, Hola, con, Rafael. con el tema de la complejidad que significa la crianza, o sea, conducir a una persona desde su nacimiento hasta la edad adulta sin trauma es una situación bastante compleja. Pero una vez, ¿cómo entonces podemos identificar cuáles son las señales de alerta de que nuestro familiar, nuestros hijos, nuestros niños pueden estar desarrollando algún trauma por las tres condiciones que usted señaló? ¿Cómo yo, digamos, identifico esas señales de que puedo estar frente a un niño traumatizado? Sí, mira, básicamente el desarrollo de los niños se va a ir, valga la redundancia, desarrollando gradualmente mientras vaya creciendo. Por ejemplo, hay niños, y esto es un tema que se tiene que tomar también con muchas pinzas, cuando hay agresividad sexual, a veces los niños no lo experimentan ni lo expresan de manera explícitamente. Y resulta que los niños van a ir teniendo conductas, digamos que muy sobre, ¿cómo lo digo? Conductas que los padres se van a ir dando cuenta dentro del manejo de la casa. Por ejemplo, un niño que ha sido o una niña que ha sido agredida sexualmente, el agresor lo primero que trata siempre de hacer es que le da como ese caramelito, lo trata como de la confianza a ese niño o esa niña para que no lo cuente a papá, mamá. Ese niño o esa niña, como lo ve algo bueno, muchas veces lo cuenta, otras veces no, pero resulta que fue agredida. Vamos a tener situaciones de comportamientos sexualizados. La niña o el niño va a tener comportamiento, digamos que el niño va a querer en algunos momentos tener conducta sexualizada, va a querer jugar con otros niños de manera inapropiada, va a querer tocar pene, va a querer tocar vulva, va a tener, digamos que hasta verbalizaciones. Y hay que tener ojo visor con esto. Yo siempre le he dicho a los padres, a la madre en este tema de la sexualidad. Y esto también para darle alguna herramienta a los padres. A un niño de 3 4 5 años podemos darle herramientas. Y una de las herramientas que yo utilizo es, mira, a tu hijo tú le debes de decir, cuando una persona te haga sentir como cuando no te gusta, vamos a suponer el molondrón. A mí no me gusta el molondrón, lo pongo como ejemplo. Es una comida que personalmente no me gusta y me causa como una mala sensación en mi estómago. Y una de las estrategias que yo le digo a los padres para que los niños lo aprendan es, mira, cuando fulanito en la escuela o en el vecino o alguien te haga sentir una sensación de disgusto, como cuando no te gusta el molondrón, ven y dímelo. Porque el niño debe de aprender a sentir todo esto en su cuerpo para que él pueda identificar por qué esa persona me hace sentir como cuando no me gusta esa comida. Entonces, una de las identificaciones que yo como padre o madre puedo tener en mi hogar es que ese niño va a tener conducta sexualizada, si los vamos a ver en el ámbito de la sexualidad. Claro. Cuando el niño tú ves que está tocándose o frotándose en la sala el pene y que tú lo hables y que tú lo digas y que tú lo corrijas y él vuelva y tomes o que diga palabra o que digas acciones como por ejemplo, no porque fulanito lo tiene lo tiene de color marrón y es grande. Son cosas que los niños y en el discurso, en el verbatim de los niños, uno tiene que tener, aprender a escuchar y tomar estas alertas para nosotros poder saber, porque es como muy silente en el mundo infantil todos estos traumas y no se detectan tan fácilmente. Eso es Claro. lo complejo, que no se detectan tan fácilmente los traumas. Ya cuando es adolescente ya comienzan a, a revivir todo esto en conducta, esta conducta sexualizada en los adolescentes, como hemos visto, ahora la generación de ahora, algunos de ellos tienen muchas conductas sexualizadas, pero es porque quizás vieron, escucharon, fueron expuestos también a todo esto. Eso es Ujú, Eso es dígame. solamente en el aspecto de cuando un niño o un adolescente vive
una agresión sexual. Lógicamente, pues se produce un trauma. Pero ¿cuáles otras situaciones quizás dentro de esa dinámica familiar, de esa cotidianidad, pueden provocar trauma en nuestros niños y adolescentes y lógicamente pues reflejarse ya en la conducta y comportamiento en la adultez? Una de las características que más se refleja es, digamos, en ese comportamiento. A veces nosotros decimos que el bullying. Miren, el bullying es algo que a veces en la casa lo hacemos de manera juguetona. Ujú. Porque tú eres fulano y a veces se crea como un chiste dentro de la misma dinámica familiar, en el mismo contexto familiar, a que fulanito el flaco. Tú no sabes si eso de alguna manera en la dinámica familiar le está generando a ese niño, porque en realidad sí es cierto, es flaco, es delgado, pero lo está utilizando esto de una manera que él no lo está acatando de manera normal. Entonces, cuando viene ese mismo niño para defenderse, comienza a utilizar estos mismos juegos en la escuela con otros compañeritos. Entonces, por eso vuelvo y repito, el tema de los traumas en la infancia es un poco difícil de detectar porque tú tienes que conjugar una serie de elementos. A través del juego se puede ver esto, en la conducta, en las verbalizaciones, en esos berrinches que muchas veces sí son normales, los berrinches de los niños, pero ya cuando se exacerban, cuando hay agresividad en la casa, que ese niño va a la escuela y golpea a todo el mundo, es porque quizás lo está viendo probablemente en la casa. Claro, claro. Cuando ese niño de alguna forma irrespeta al maestro, es porque quizás lo está viendo en la casa y está aprendiendo de esto. Él entiende que esa es la única manera en que se resuelven las situaciones. Y eso, hoy en día decimos, mi mamá me dio o mi papá me dio una galleta y yo soy el hombre que soy por esa galleta. Y yo soy derechito porque esa galleta definió mucho, cuando no es así, No es cuando ese así. momento crucial le generó tal vez un trauma que ahora replica en su vida adulta. Claro, yo aquí conversábamos en este espacio hace unos días con el doctor Edinson Rodríguez, psiquiatra, y él decía, usted, Amigo mío sí, personal. decía, la gente dice, bueno, a mí me criaron de tal forma, yo soy lo que soy por cómo me criaron. Dice, no, usted no es quien es por cómo lo criaron, usted es quien es a pesar de cómo le criaron. O sea que en Sí, definitiva esos patrones que son incorrectos en cuanto a la crianza, que llegan a desbordar en el abuso, en el maltrato, pues lógicamente debemos sí. modificarlo e ir psicoeducándonos como familias para poder evitar estas situaciones de los traumas, que es el tema que conversamos en el día de hoy con el licenciado Batista. Doctor, licenciado, perdón, psicólogo infanto juvenil, el que conversamos en el día de hoy, hay individuos que pese a atravesar situaciones estresantes, no llegan a desarrollar traumas, sin embargo, hay otros que pueden ser más vulnerables a esto. ¿Qué factores pueden incidir en que viviendo la misma situación, dos individuos, haya uno que desarrolle el trauma y el otro no lo haga? Sí, se debe mucho esto a su capacidad, un concepto bastante hablado hoy en día, a la capacidad resiliente. Fíjate que cuando hay situaciones, dos niños están creciendo en un mismo ambiente, vamos a suponerlo así de maltrato, pero hay uno que no, que obedece, que es más sumiso, que no, que a nivel conductual él no ha aceptado todo esto. Pero resulta que en la dinámica familiar suceden dos cosas. O el niño se es sumiso o el niño se revela. Y lo interesante y lo paradójico de esto es que tú dices, como me estás preguntando, mira, hay personas que no generan trauma, y lo voy a poner entre comillas, porque aunque esos dos niños, uno sí sea más propenso a generar trauma y sea más callado, sea más apartado, no quiera compartir, tenga conductas agresivas, el otro, que es más explosivo, también tiene una situación. O sea, yo quiero decir algo, todo el ser humano, no nos vamos a escapar. Y eso es importante de que lo podamos entender. Hay traumas que yo lo sé manejar, que yo lo sé lidiar con él. Y es el otro tercer elemento para definir el trauma. Es que cuando sucede ese evento estresante, mi cuerpo
mi organismo busca una respuesta de supervivencia, pero esa supervivencia deja marca en mí, que si yo no la resuelvo cuando soy niño, con ayuda de mis padres, cuando fui adolescente o incluso en adulto, si yo no me siento en la silla del paciente, entonces esa marca va a dejar. Lo que quiere decir es que, lo pongo así, es complejo, es difícil que en una situación alguien de los dos no genere un trauma. ¿Qué pasa? Yo lo puedo generar, pero yo tengo las herramientas y eso es lo que sucede, lo que se explica. ¿Por qué tú encuentras más fácil de buscar la solución que el otro? Es la Sí, capacidad y eso tiene que ver ya con su propio sistema de autorregulación emocional. claro. Es la propia persona que va a buscar esa herramienta. Hay personas que lamentablemente no tienen esta capacidad de resiliente y se ahogan. Hay gente que viven la emoción y salen de la emoción. Y lo que yo le digo a todas las personas que nos están escuchando, Claro. entren en la emoción y salgan de la emoción, porque eso es lo que sucede cuando una persona está depresiva. La persona depresiva entra en la emoción y no sale de ahí. Entonces, tenemos que aprender a salir de la emoción, aunque sea una alegría, aunque sea un momento de gozo, tenemos que aprender a salir de ahí. Entonces, los traumas se van a generar siempre y cuando yo tenga esa capacidad, como lo dije, de resolver esa situación. Si ese momento para mí me superó mi capacidad de respuesta, pues entonces me va a generar un trauma. Claro. Esa es la clave. Que yo creo Licenciado que Anderson, en estos tiempos en que estamos, el tema de la crianza no es solo en el entorno y en el ambiente familiar, sino que hoy en día tenemos factores externos, como es el sí. tema del uso de la tecnología. Ese tipo de condición o ese uso no controlado de la tecnología podría estar también generando algunos traumas en nuestra población infantil en este momento. Tú bien lo dijiste, no controlado, porque el tema de la tecnología no es mala. Es que hay papá y hay mamá que no saben jugar el papel de papá y mamá hoy en día. Entonces, para responderte tu pregunta, eso puede generar a situaciones de trauma. ¿Por qué? Porque cuando mi papá me dice, apaga la tablet y yo no lo hago, de alguna forma yo como papá quiero validar mi autoridad y yo quiero decirle a ese adolescente, yo soy tu papá y yo soy el que se apágame la tablet, pero lo voy a hacer de una manera agresiva. Eso que sucede quizás no sea directamente, ese trauma no sea directamente por la tablet, por la pantalla, quizás sea por la forma en cómo mi papá está gestionando, mi mamá está gestionando que yo apague la tablet. Claro. Entonces, esa agresividad que yo ejerzo ahí en ese momento es lo que probablemente me va a generar un trauma, porque si yo como papá le establezco un horario, límites, horas para ver la tablet, la tecnología no me va a generar trauma como tal. Es la forma en cómo yo manejo esto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando no hay límites, cuando no hay estructura, eso va a tener uno desencadenante. Ansiedad, va a haber obesidad, va a haber situaciones de estrés, se va a aislar el adolescente y va a haber un sinnúmero de otras consecuencias que trae todo esto, pero es cuando no hay unos límites. Claro. Y yo quiero que entiendan algo. A veces los padres entendemos, y algunos padres entienden, que debemos de corregir ya cuando son adolescentes. Pero un adolescente que ha venido intoxicado con el tema de la pantalla, hoy en día sabemos y vemos que hay niños que desde los 5 años, menos edad, con una pantalla en la mente, en los ojos. Entonces, ¿cómo tú le dices a ese niño, a mejor dicho, a ese adolescente, apágame la tablet, cuando muchas veces, cuando él tenía 5, 6, 7 años, tú lo dejabas desbordado, que él viera tablet o tuviera una hora ilimitada.
de ver la pantalla. Usted está siendo muy considerado, licenciado Batista, porque nosotros vemos que desde antes de un bebé cumplir 1 año ya tiene un dispositivo electrónico en las manos, o sea que el No, problema va aún más lejos. mucho más lejos. O sea, y es una realidad. Ujú. Hay niños que desde los 2 años tienen un aparato ya en los ojos. Lo que yo quiero recalcar aquí que el problema no es la pantalla, no es la tecnología en sí Los exactamente. límites. Son los límites que Ujú. no hay. Entonces, Claro. cuando un papá me dice a mí, mira, es que él está entrancado, encerrado, no quiere salir, no quiere socializar, es lo que su tablet, su computadora, o sea, yo inmediatamente me voy a enfocar qué pasó antes. Exacto, exacto. ¿Dónde estuvo el límite antes? Es ahí donde yo voy. Entonces, para responder sí la pregunta y profundizar un poquito más, no va a generar trauma en sí el hecho de que yo esté mirando el celular. Es la forma en cómo yo, como papá o como mamá, gestiono eso. Eso es Que lo que probablemente pudiera generarme un trauma o generarle un trauma a un adolescente. Porque si yo le doy una trompa, por decir algo, Mm. o, o soy muy autoritario, que lo que se hace, lo que se haga aquí en esta casa, lo que se tiene que hacer y punto, se acabó. Entonces, eso sí me genera un trauma. claro. Eso sí trabaja en la psiquis de ese adolescente. Y probablemente ese adolescente vaya a repetir, probablemente sí o probablemente no. Licenciado Batista, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer una pausa, pero me gustaría que al regreso pudiéramos hablar de si todos los individuos manifiestan de alguna forma sus traumas o hay algunos que bloquean y esa manifestación de ese trauma que vivía en la niñez o la adolescencia se refleja con un comportamiento inadecuado en la adultez. Vamos a dejar esa preguntita por ahí, vamos a la pausa y retornamos de inmediato.